Buen día. En el día de hoy les vamos a presentar un proyecto sobre ladrillo. Les hablaremos sobre su fabricación, sus componentes, sus reacciones químicas durante su fabricación. Les hablaremos sobre el tipo de ladrillo y sus funciones dentro de la ingeniería civil. A continuación, el compañero Mateo Cartagena les hablará sobre la historia del ladrillo. Como sabemos, el ladrillo es una pieza de arcilla horneada con una forma prisma rectangular que se utiliza principalmente en las construcciones y en las edificaciones que vemos día a día. Hablando un poco de historia, el ladrillo se empezó a utilizar hace más o menos unos 11.000 años. Los primeros en utilizarlos fueron los agricultores del Neolítico precerámico, hacia 500 años antes de Cristo, ya que en sus áreas donde levantaron sus ciudades existían solo implementos como la madera y la piedra. Las partes de un ladrillo son las siguientes: está el canto, que es la parte lateral; está la tabla, que es normalmente donde lo que es el canto y la tabla son donde se empañetan de concreto de cemento. También está la testa, la parte frontal, y los filos del ladrillo son el tizón y la soga. Y de la parte, digamos, del ancho del ladrillo se le suele llamar grueso. A continuación les vamos a presentar el proceso por el cual se debe transportar cada parte de nuestro material, que es la arcilla para elaboración, para llegar en sí al ladrillo. Como primer paso tenemos que, obviamente, de la cantera sacar una muestra arcillosa. Principalmente debe ser unos de 20 a 40 centímetros bajo tierra, ya que la arcilla se encuentra más húmeda y es más fácil de manejar. Ya teniendo la arcilla, se llega a la fábrica, se pasa por los transportadores de camión, que es el que lleva la arcilla hacia la siguiente fase, que sería el molino triturador. Ese se encarga de moler las partículas más gruesas que se encuentran en nuestro material arcilloso. Después encontramos el cedazo Duratil, que es el que se encarga de apartar las partículas más pequeñas de las imperfectas que no fueron trituradas totalmente. De este va hacia la mezcladora, que obviamente debe tener una mezcla de agua para tener una muestra más compacta de nuestra silla fina que acaba de ser pasada por nuestro cedazo Duratil. Pasa el tornillo sin fin, que es el que se encarga de transportar esta mezcla a la cámara de vacío. La cámara de vacío cumple con la función de sacar cada partícula de aire que haya en esa mezcla y después llevarla al molde de extrusión. Al llegar a la máquina de corte llegan lingotes de a 2 metros de diámetro cada uno, de los cuales se sacan 20 ladrillos por lingote. Después son transportados por máquinas muy cuidadosamente, sin perder la textura, a un horno secador a 140 grados centígrados durante 2 días. Después del horno secador, el ladrillo pasa al horno de cocción, en donde se le va a altas temperaturas que pueden estar entre 1100 y 1300 grados centígrados. Esto depende de la dureza, la resistencia que se le quiera dar al ladrillo y también del color, que puede estar entre naranja, blanco y grisáceo. La distribución granulométrica es otra variable totalmente importante, ya que se encarga de clasificar por tamices, por medio de un tamizado en un laboratorio de suelos, qué partícula y el tamaño y de dónde viene la partícula, ya sea un grano fino o un grano grueso. De cada grano se pueden encontrar distintas variables, como lo vemos: la porosidad, la absorción de agua, resistencia a la flexión, entre otras variables. Mientras más fino sea el grano, mientras esté más en el tamiz mayor, como en este caso podemos ver en el tamiz número 200, número 400, son materiales muy plásticos, son materiales más fáciles de manejar. En este caso que estamos viendo de los ladrillos, son más fáciles de manejar.
mientras más fino sea el material, más fácil y más plástico es a la hora de manejarlo. Paso a paso para la elaboración del ladrillo. Después de tener el tamaño y la mezcla adecuada para la elaboración del ladrillo entre arcillas, se lleva a una fase de mezclado de agua. En esta, la máquina lo que hace es mezclar el compuesto, la preparación de arcillas que tenemos con agua para que se pueda cohesionar. Después de esto, las pastas se llevan a un proceso de maduración de 24 horas para garantizar la máxima plasticidad de las mismas. Ahora, después de tener la mezcla con agua, se lleva a una máquina que le añade vapor con 18% de humedad. En esta imagen podemos observar cómo es agregada el agua a la mezcla de arcilla ya muy fina, que es ayudada de unas garras de las que está compuesta la máquina de mezclado para ayudar y agilizar el proceso de mezcla de la arcilla con el agua. De la fase de mezclado con agua se lleva a la fase de moldeado. En esta se lleva una cámara de vacío la mezcla para succionar cada partícula de agua que tenga esta y así hacer que las partículas de la arcilla cohesionen aún más, haciendo que el resultado final del ladrillo sea más resistente. Ahora que no tenemos agua en la mezcla, el siguiente paso es empujar toda esta mezcla a un molde que le da la forma del ladrillo y los agujeros que hacen que el ladrillo en un futuro sea menos pesado y logre agarrar mejor con el cemento. Dentro de la máquina moldeadora se hace con vapor caliente saturado a 130 grados centígrados, lo que hace que este material se compacte, se humecte y se vuelva más uniforme. Después de que la máquina moldeadora saca toda la mezcla ya compactada, se utilizan unas cuerdas que son similares a las cuerdas utilizadas en los pianos para hacer los cortes de cada ladrillo. Después de tener los moldes de cada ladrillo, estos, antes de meter al horno de cocción, tienen que pasar por un proceso de secado para sacar todas esas partículas de agua que tiene la mezcla. Esto se hace en un horno donde hay un túnel que lleva los pasillos paso por paso, calentándolos cada vez más para que el cambio de temperatura no sea tan brusco y los ladrillos no se quiebren durante el proceso. Como se puede apreciar en las imágenes, podemos ver los ladrillos después del proceso de secado, con un color más claro y con un menor tamaño, ya que el agua que tenía antes fue secada por completo. Después de que el ladrillo pasa el proceso de secado, entra al proceso de cocción, donde se llega a una temperatura de 1050 grados centígrados para llegar a la total sincronización que pueda iniciar la formación de la molita. La molita es un compuesto cerámico de aluminosilicato con buena estabilidad a temperaturas elevadas. El proceso del ladrillo dentro de la estufa, la velocidad de calentamiento de esta es de 2 grados centígrados por minuto. Esto se hace para evitar los cambios bruscos de temperatura en el ladrillo. El ladrillo dura más o menos 2 horas dentro de la estufa para llegar a su objetivo final de cocción. Las estanterías que fueron usadas durante el proceso de secado tienen que ser cambiadas por estanterías cerámicas para que al ingresar los ladrillos a la estufa de cocción, estas estanterías cerámicas soporten las altas temperaturas. Ahora, ¿cómo se calientan estas estufas? Las estufas son calentadas por calentadores a gas. Esas actúan como especies de lanzallamas que no actúan directamente sobre el ladrillo, sino tienen fases de apagado y de encendido para no afectarlo directamente, porque se podría ver gravemente dañado por esta. La temperatura a la que se eleva el ladrillo sobrepasa los 1000 grados, ya que al sobrepasar los 1000 grados se crea cerámica de grés. Al crearse la cerámica de grés, esto crea ladrillos de grés, que son ladrillos que contienen poca porosidad y alta dureza y resistencia. Después de que el ladrillo cumple todas sus fases de preparación y sale del horno de cocción, este ladrillo es llevado a una máquina
compresión para medir su resistencia. El ladrillo debe cumplir con una resistencia mínima de 1200 kN. Cuando se obtiene esa resistencia se puede dar el visto bueno al ladrillo. Este ladrillo, al sobrepasar los 1200 kN de resistencia, podría soportar hasta 3000 metros de altura. La temperatura en el horno de cocción también puede influenciar en el color final del ladrillo. Tenemos estos 5 diferentes colores que son dados por la temperatura dada en el horno. Tenemos los 1100 grados centígrados que darían este color, los 1150 que darían este, los 1200 este, 1250 un tono más oscuro y el 1300 grados centígrados que ya sería un color café oscuro que se puede tomar como un ladrillo quemado. Componentes químicos en la elaboración del ladrillo. Vamos a hablar primero de la arcilla. La arcilla está constituida por compuestos de sílice, aluminio y agua. Las arcillas son responsables de las características principales como es la cohesión, la plasticidad y la resistencia para el ladrillo. Cuarzo, llamado también sílice libre, este componente es normalmente usado en la fabricación del ladrillo. Puede variar entre el 15 y el 30% en la elaboración del ladrillo. Carbonatos de calcio y magnesio. Normalmente estos componentes se encuentran en el material arcilloso para el ladrillo. Están constituidos preferentemente por carbonato y el menor a magnesio. Feldespato. Son compuestos de base sílico-aluminosa presentes en la arcilla con granulometría finísima. Se comportan como inertes y solo en la cocción reaccionan con las partículas arcillosas. Otros componentes serían los silicatos de aluminio, que contienen potasio, sodio y calcio. Estos permiten que el ladrillo se altere con mayor rapidez y también contribuyen al proceso de endurecimiento. Otros silicatos de hierro ayudan a la coloración del ladrillo por su actividad en abundancia. Pueden ser color rojo o amarillo. Micas son compuestos de estructura y composición bastante compleja. Generalmente se ven presentes en forma de láminas doradas y brillantes a simple vista.